Bien, vamos a aprender a dividir polinomios con el método de Ruffini. Tenemos 4 casos. Caso 1, cuando el divisor es de la forma x más o menos a. Por ejemplo, dividir x al cubo menos 2x al cuadrado más x menos 5 entre x menos 2. Vemos que el divisor x menos 2 tiene justo la forma x más o menos a. El dividendo está completo y ordenado en forma descendente con respecto a la variable x. Muy bien, si no lo estuviera debemos completarlo y ordenarlo. Entonces hacemos la división con el método de Ruffini. Empezamos trazando dos rayas, una vertical y otra horizontal. Por encima de la horizontal y a la derecha de la vertical escribimos los coeficientes del dividendo con su propio signo. 1, menos 2, 1 y menos 5. Luego, a la izquierda de la vertical y encima de la horizontal vamos a escribir el coeficiente que anula el divisor. Recordemos que el divisor es x menos 2. Esto lo igualamos a 0. Entonces x es igual a 2. Este 2 ponemos en esta zona. Luego empezamos con el método. Bajamos el primer coeficiente, 1, y luego multiplicamos con el 2. 1 por 2 es 2. A continuación sumamos menos 2 más 2 es 0. 0, volvemos a multiplicar con el 2. 0 por 2 es 0. Sumamos nuevamente, 1 más 0 es 1. Ahora multiplicamos con el 2. 1 por 2 es 2. Y sumamos aquí en forma vertical, menos 5 más 2 es menos 3. ¿Ok? Muy bien, entonces fíjense que es lo que estoy yo encerrando en un recuadro rojo, va a ser el residuo, o sea, este de aquí. Este es el residuo o resto, r de x, igual a menos 3. Y nuestro cociente, el cociente de la división, q de x, va a tener estos coeficientes, 1, 0 y 1. Recordemos que el cociente, el grado del cociente debe ser de la diferencia del grado del dividendo con el divisor. El grado del dividendo es 3 y el grado del divisor es 1. Entonces el cociente tendrá grado 3 menos 1, o sea 2. Entonces ya tenemos los coeficientes del cociente y también sabemos que es de grado 2. Entonces el cociente q de x será x cuadrado más 0x, que no lo pongo, más 1. Muy bien, hemos resuelto esta división con el método de Ruffini para el caso número 1. Ok, resolvamos el siguiente ejercicio. Si la división algebraica, vemos aquí una división, genera un cociente q de x tal que q de 1 es igual a 210, determina el valor de n. Muy bien, entonces solución. Muy bien, por datos nos da que nos dice que la división genera un cociente q de x. ¿Ok? Eso quiere decir que debemos hallar el cociente. Fíjense, el dividendo de la división algebraica ya está completo y ordenado en forma descendente, donde el grado del dividendo es n, porque el mayor exponente de la variable x es n, y va bajando hasta que x tiene un exponente de 1 y después viene el término independiente que es 1. En el divisor tenemos a x menos 1. Entonces podemos decir que este ejercicio podemos solucionarlo con el método de Ruffini. Entonces, veamos. Vamos a aplicar el método de Ruffini. Hacemos
nuestro gráfico en el cual debemos cruzar dos líneas, una horizontal y otra vertical. Muy bien. Arriba de la horizontal y a la derecha de la vertical debemos escribir los exponentes del dividendo. Entonces, el dividendo ya está completo y ordenado, entonces sus exponentes serían: para x a la n es 1, para x a la n menos 1 también es 1, estamos escribiendo los coeficientes, para x a la n menos 2 también es 1, y así sucesivamente hasta que llegamos al coeficiente de x, que es 1, y finalmente el término independiente, que también es 1. Ok, aquí debemos escribir el valor que anula el divisor. El valor que anula el divisor, recordemos, el divisor es x menos 1, esto lo igualamos a 0, entonces x es igual a 1, 1 sería el valor que anula el divisor, entonces aquí es 1. Ok, entonces fíjense, aquí donde yo voy a marcar de la raya vertical roja que estoy marcando para la derecha es el resto, ¿verdad? Aquí vamos a obtener el resto. En esta parte vamos a obtener el resto. En esta parte vamos a tener el resto, que es r de x, ¿verdad? ¿Ok? Y en toda esta parte vamos a obtener los coeficientes de q de x, que sería el cociente. ¿Ok? Aquí está q de x. Aquí van a estar todos los coeficientes del cociente y por lo tanto q de x, ¿verdad? Ok, entonces veamos. ¿Cuántos términos tiene el dividendo solamente en la parte que nos va a dar para el cociente? O sea, ¿cuántos términos hay de aquí hasta acá? Recordemos que este 1 corresponde al coeficiente de esta x, y este otro 1 de acá corresponde al coeficiente de x elevado a la n. Desde x elevado a la 1 hasta x elevado a la n hay n términos, ¿verdad? Hay n términos. ¿Ok? N términos. Lógicamente, en total tendremos n más 1 términos. ¿Ok? N más 1 términos. Muy bien. Entonces ya sabemos que en la parte del cociente vamos a tener también n términos. ¿Ok? Entonces empezamos con el método de la división de Ruffini. Comenzamos 1, bajamos, ¿verdad? Entonces 1 por 1 nos da 1. Ahora debemos sumar. Sumamos verticalmente, 1 más 1 es 2. Luego multiplicamos 2 por 1, nos da 2. Luego sumamos, ¿verdad? 1 más 2 nos da 3. ¿Ok? Luego debemos multiplicar 3 por 1, también nos da 3. Entonces aquí seguramente también es un 1, ¿verdad? Porque tenemos puntos suspensivos, son unos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener 1 más 3 es 4, y así sucesivamente, ¿verdad? Seguramente el próximo coeficiente va a ser 5, 6, 7 y así, hasta llegar al final. Y fíjense, al final, ¿qué vamos a tener aquí al final? Fíjense, para el primer término, para el primer coeficiente tenemos 1 en el cociente, ¿verdad? Para el segundo tenemos 2, para el tercer término tenemos 3, para el cuarto término tenemos 4, para el quinto término seguramente tendremos 5 y así sucesivamente. Entonces para el término n seguro que vamos a tener aquí n. ¿Ok? N. Entonces al llegar aquí a n tendríamos que hacer lo siguiente: n por 1 es n, y aquí nuestro resto va a ser 1 más n, que es n más 1, ¿verdad? Ese es nuestro resto. ¿Ok? Entonces aquí va a ser
n. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí nuestro cociente. Aquí están los coeficientes del cociente. Entonces tendríamos 1 por x. A ver, ¿qué exponente tendría esta x? Recordemos que la división, el cociente va a ser el grado del cociente va a ser de la diferencia del grado de los grados del dividendo y el divisor. El grado del dividendo es n, el grado del divisor es 1, entonces el grado del cociente será n menos 1. ¿Ok? Es la diferencia, ¿verdad? N menos 1. Más 2 es el segundo coeficiente por x a la n menos 2 más 3 por x a la n menos 3 más 4 por x a la n menos 4 y así sucesivamente hasta llegar a más x, perdón, así sucesivamente hasta llegar a más n menos 1 por x a la n menos 1 y finalmente más n, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ya hemos hallado el cociente, pero el dato nos dice que q de 1, si reemplazamos en el cociente a x por el valor de 1, nos da 210. ¿Ok? Vamos a ver, nos dice que q de 1 es igual a 210. Eso significa que x debemos reemplazar por el valor de 1. Entonces 210 va a ser igual a 1 por n menos 1 más 2 por 1 elevado a la n menos 2 más 3 por 1 elevado a la n menos 3 más 4 por 1 elevado a la n menos 4 más, y así sucesivamente hasta que tenemos n menos 1 elevado, o por 1, perdón, elevado a la n menos 1, finalmente el término independiente que es n. ¿Ok? Entonces 210 va a ser igual 1 elevado a cualquier exponente es igual a 1. Recordemos que n va a ser, n es un exponente lógicamente positivo y entero, de tal manera que al ser positivo y entero, 1 elevado a ese exponente siempre va a ser 1, más 2, ¿ok? Porque 1 elevado a la n menos 1 es 1 y por 2 es 2, más 3, más 4 y así sucesivamente, más n menos 1 más n, ¿ok? Entonces fíjense, si obviamos este n menos 1, tendríamos, bueno, aún así nos podemos dar cuenta que es la suma de los n primeros números naturales, ¿verdad? Es la suma de los n primeros números naturales. Y sabemos que la suma de los n primeros números naturales es n por n más 1 sobre 2. ¿Ok? Entonces, 210 por 2, vamos a ponerlo así para no confundirnos, con un puntito nada más, 210 por 2 es igual a n por n más 1. ¿Ok? Entonces 210 lo podemos descomponer como 21 por 10 y esto a su vez está multiplicado siempre por 2, ¿verdad? Esto es igual a n por n más 1. Yo debo encontrar un número que multiplicado por ese mismo número, pero sumándole la unidad, me dé igual a 210 por 2. Tenemos 21 por 10 por 2 es 20, ¿verdad? Y esto es igual a n por n más 1. Desde allí ya podemos ir dándonos cuenta cuánto vale n, ¿verdad? Esto yo lo voy a acomodar.
20 por 21 es igual a n por n más 1. Ok, entonces vemos correlacionando n valdría 20, ¿verdad? N valdría 20. N es igual a 20. Ok, y eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Que calculemos, determinemos el valor de n. Muy bien, entonces hemos aprendido aquí a usar la técnica de Ruffini, el método de Ruffini, para resolver este problema y hallar el valor de n. Bien, método de Ruffini, caso 2. Cuando el divisor es de la forma ax más o menos b. Por ejemplo, dividir 6x a la cuarta menos x al cubo menos 17x al cuadrado más 28x menos 22 entre 3x menos 2. Como podemos observar, el divisor es de la forma ax más o menos b. Muy bien, lo que debemos hacer aquí es lo siguiente. Voy a dividir ambos polinomios, tanto el dividendo como el divisor, entre 3, entre el coeficiente de x en el divisor, o sea, entre 3. Voy a dividir entre 3. ¿Para qué? Para que se forme el divisor de la forma x más o menos b. Entonces, al dividir entre 3 ambos divisores, me quedaría 6 entre 3 es 2x a la cuarta menos 1/3 x al cubo menos 17/3 x al cuadrado más 28/3 x menos 22/3 entre 3x entre 3 es x menos 2 entre 3 es 2/3. ¿Sí ve? Ahora x menos 2/3 ya está en la forma x más o menos b, como en el caso número 1. Ahora sí, voy a emplear Ruffini. Entonces voy a construir el algoritmo para desarrollar el método. Bien, aquí tendríamos que poner los coeficientes del polinomio dividendo, siempre y cuando estén completos. Como aquí están completos, entonces no hay ningún problema. Si no estuvieran completos, debemos completarlos con ceros. Bien, entonces estoy colocando los coeficientes. Ok, entonces aquí irá, recuerden, nosotros tenemos que hacer que x menos 2/3 sea igual a 0, sea el divisor igual a 0 y despejar x. X nos da 2/3 y ese 2/3 va aquí. Además, como el polinomio divisor es de grado 1, entonces separamos una cifra desde la derecha hacia la izquierda y aquí estará nuestro residuo o resto, y en esta parte estará nuestro cociente q de x y aquí el residuo, pero será un residuo ficticio, como ya lo veremos. Este será un residuo ficticio dado que hemos dividido entre 3. Con el cociente no hay problema. Bueno, desarrollemos el método y después vamos a ver esto, lo del residuo ficticio. Bajamos 2 y multiplicamos 2 por 2/3 es 4/3, menos 1/3 más 4/3 es 3/3 y 3/3 es 1. 1 por 2/3 es 2/3, menos 17/3 más 2/3 es menos 15/3 y menos 15/3 es menos 5. Menos 5 por 10/3 es menos 10/3. 28/3 menos 10/3 son 18/3
y 18 tercios es 6. 6 por 2 tercios son 12 tercios. Y menos 22 tercios más 12 tercios es menos 10 tercios. Bien, finalmente vamos a ver cuánto es nuestro cociente. Vemos que el grado del polinomio dividendo es 4 y del divisor es 1, entonces el grado del polinomio cociente será 4 menos 1, o sea, será de grado 3. Entonces empezamos con x al cubo, x al cuadrado, x y finalmente el término independiente. Entonces nuestro polinomio cociente será igual a 2x al cubo más x al cuadrado menos 5x más 6. Y este habíamos dicho que es un residuo ficticio. Entonces nuestro residuo real r de x será igual al residuo ficticio multiplicado. Ahora, como dividimos entre 3, dividimos entre el coeficiente del polinomio, entre el coeficiente de x en el divisor. Entonces debemos multiplicar ahora por 3, por ese mismo coeficiente, por ese mismo valor con el que al cual al principio dividimos. Bien, entonces nuestro residuo r de x será igual a menos 10 tercios por 3. Entonces aquí 3 y 3 se van. Vamos a ponerlo así mejor para que se puedan dar cuenta. Menos 10 tercios por 3. Entonces aquí 3 y 3 se van y me estaría quedando el residuo r de x igual a menos 10. Bien, entonces ya hemos realizado la división por el método de Ruffini para el caso número 2. Para el cociente no hay ningún problema, el cociente queda igual, no es necesario multiplicar nuevamente por 3. Este cociente queda igual, así como nos ha salido. Solamente el residuo es necesario multiplicar por 3 en este caso, ya que dividimos al principio entre 3. Bien, vamos a dividir el siguiente polinomio con el método de Ruffini, pero aplicando el caso número 3, cuando el divisor es de la forma x a la n más o menos a. Por ejemplo, dividir, tenemos dos polinomios y vemos que el polinomio divisor x a la 2 tercios menos 1 tiene la forma x a la n más o menos a. La condición para poder dividir estos polinomios con el método de Ruffini es que los exponentes del dividendo sean múltiplo del exponente del divisor. Vemos que efectivamente es así, porque, por ejemplo, x al cuadrado, en x al cuadrado el exponente 2 es múltiplo de 2 tercios, ya que 2 es igual a 6 tercios y 6 tercios es múltiplo de 2 tercios. 4 tercios, que es el exponente de x en 2x a la 4 tercios, también es múltiplo de 2 tercios. Muy bien, entonces estamos en el caso de que los exponentes del dividendo son múltiplos del exponente del divisor. Podemos entonces aplicar el caso número 3. Entonces hacemos un cambio de variable. Vamos a aplicar el método, decimos y va a ser igual a x a la 2 tercios. ¿Ok? Entonces si hacemos el cambio de variables tendríamos el dividendo y al cubo más 2 por y al cuadrado menos 3y más 5 entre y menos 1. Ok, hemos hecho el cambio de variable haciendo y igual a x a la 2 tercios. Y nos ha quedado los polinomios de la siguiente forma, pero ya están ahora
con la variable y en vez de que estén con la variable x. Nos fijamos entonces que ahora el polinomio divisor es y menos 1. Entonces podemos aplicar el caso número 1, dividir como en el caso número 1. Muy bien. Trazamos dos rectas, una vertical y otra horizontal que se intersectan. Y comenzamos a dividir con el caso número 1, ¿no? Aquí ponemos los coeficientes del dividendo. Y aquí el valor que anula a la variable y, que va a ser 1. Entonces bajamos este primer coeficiente 1 y multiplicamos 1 por 1, 1, luego sumamos 3, sumamos 2 más 1 es 3, 3 por 1 es 3, sumamos nuevamente menos 3 más 3 es 0, 0 multiplicamos por 1 y es 0, 5 más 0 es 5. Muy bien, entonces ya sabemos que este va a ser nuestro residuo y estos son los coeficientes del cociente. Pero el cociente es Q de Y. Q de Y va a ser igual entonces a Y al cuadrado más 3Y más 0, ¿verdad? Entonces, y el residuo R de Y va a ser igual a 5. ¿Ok? Muy bien, entonces hemos hallado ya el cociente Q de X, pero ahora aquí nuevamente volvemos a hacer el cambio de variable. Recordemos que Y es igual a X a la 2 tercios. Bien, entonces en el cociente ahora vamos a hallar Q de X va a ser igual X a la 2 tercios al cuadrado más 3 por Y, que es X a la 2 tercios. Entonces Q de X va a ser igual a X a las 4 tercios más 3X a la 2 tercios. Ok, entonces ya hemos hallado el cociente para Q de X y el residuo R de Y va a ser igual a R de X. Ok, para el residuo no hay problema y es igual a 5. Ok, hemos entonces empleado el caso número 3 para dividir estos polinomios. Muy bien, vamos a emplear el método de Ruffini para resolver la siguiente división de polinomios. Para el caso 4, cuando el divisor es de la forma ax a la n más menos b. Por ejemplo, dividir los siguientes polinomios, vemos que el polinomio divisor 2x al cuadrado menos 5 tiene precisamente la forma ax a la n más menos b, donde a sería 2, n, que es el exponente de x, también sería 2. ¿Ok? Entonces, para esto combinamos las dos técnicas de los dos casos anteriores. Entonces decimos dividiendo entre 2. Dividiendo entre 2, ambos polinomios tendríamos 2x a la sexta menos 2x a la cuarta menos 19 medios x al cuadrado más 5 entre x al cuadrado menos 5 medios. ¿Ok? Entonces vemos que ahora ya estamos como en el caso 3, ¿verdad? Nos aseguramos que los exponentes del dividendo sean múltiplos o múltiplos del exponente del divisor.
Efectivamente, 6, 4 y 2 son múltiplos de 2, que es el exponente de x en el divisor. Ok, entonces hacemos el cambio de variable, y igual a x al cuadrado. Tendríamos entonces 2y al cubo menos 2y al cuadrado menos 19 medios y más 5 entre y menos 5 medios. Ok, entonces procedemos a realizar la división con el método de Ruffini. Bien, aquí irían los coeficientes del dividendo con su propio signo. Y aquí el valor que anula al divisor, que es 5 medios. Ok, entonces empezamos con la división. Bajamos el 2 que multiplica a 5 medios sería 5. Sumamos menos 2 más 5 es 3. 3 que multiplica a 5 medios sería 15 medios. Ahora sumamos verticalmente menos 19 medios más 15 medios es menos 4 medios, que es igual a menos 2. Finalmente menos 2 que multiplica a 5 medios sería menos 5. Y 5 menos 5 es 0. Recordando que esta es la zona del residuo o resto. Ok, entonces R de Y es igual a 0 y esto es igual a R de X, ¿verdad? Muy bien. Entonces tendríamos aquí los coeficientes del cociente. Pero el cociente es Q de Y. Recordemos que estamos trabajando para la variable Y. Estamos dividiendo para la variable Y. Entonces Q de Y va a ser igual a 2y al cuadrado más 3y menos 2. Finalmente hacemos el cambio de variable. Tenemos que pero y es igual a x al cuadrado. Entonces q de x sería igual a 2y, que es x al cuadrado más 3 por y, que es x al cuadrado menos 2. Q de x sería igual a 2x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 2. Listo, ya hemos hallado el cociente de la división. Ojo, voy a hacer una observación. Aquí en el residuo nos ha salido 0, pero si nos hubiese salido cualquier otro número, recordemos que es un residuo falso. El residuo verdadero se obtiene multiplicando por el factor que al principio dividimos. Al principio dividimos entre 2, ¿recuerdan? Entonces, si hubiese salido cualquier otro valor para el residuo, hubiésemos tenido que multiplicar por 2, ¿ok? Entonces, esa es la observación que debemos anotar. Muy bien, y hemos terminado entonces con la solución del ejercicio.